Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído, pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Estos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre, me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. erróneos. Gestos erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en este gran espacio. Empecé con este y ya no. Entre este gran espacio tandilense que hemos denominado hace ya tiempo Gestos Erróneos. Muy contento de volver luego de 2 programas donde no pudimos estar. Porque estábamos en nuestra propia rosca política, inmersos en nuestra propia locura matinal. En nuestro cónclave. Cónclave, en nuestro propio cónclave. Me gusta cónclave. Bueno, y para empezar, programa 121 de Gestos Erróneos. Para empezar, vamos a presentar a los compañeros y compañeras también que están acá. Así estoy. Vamos a presentar al querido Gabriel César, esa persona que se encarga de que todo esto que ustedes están escuchando salga de la mejor manera. Todo sale gracias a él, no gracias a mis torpezas que estoy cometiendo en este inicio, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? Acaba de hacer su pequeño gesto silencioso que muchos entendieron como algo una indirecta hacia mí. Y adelante mío está quien ya habló y está muy feliz también de estar acá nuevamente, el compañero Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Bien, Dipa, muy bien. Muy contento de estar de nuevo acá en Gestos Erróneos, en este capítulo 121, ¿no? Por Radio Magma. Quien acaba de hacer esta presentación, trastabillante, Nah, el malísima, querido... malísima. Nah, malísima no. Bueno, más o No menos, siempre más o cuando la gente trastabilla es algo malo. Es verdad. El querido Facundo y Paola. Gracias. Así que nada, contentos. Estuvimos de internas, lo planteamos en redes sociales que estábamos en pleno internas. La gente creía que nos estábamos peleando entre nosotros. Sí, la gente creyó eso, me gusta. No sé qué piensan de nosotros porque la verdad... La primera vez, en la primera ¿Contamos encuesta, las razones reales de por qué no vinimos? Sí, en la primera encuesta vos pusiste una serie de opciones y la gente votó por se lesionó un erróneo. Y acertaron. Y fue verdad, yo estaba en la guardia porque me había lesionado y la guardia fue como una cuestión inmensa de horas que no pasaban nunca. Y en un momento dije, che, entré a las 4 a la guardia y son las 6:30 de la tarde y sigo acá y todavía no me atendieron y no sé qué. Así que bueno, no pude venir El al programa fue suspendido. Y el segundo programa, la gente dijo que estábamos en interna y estábamos en medio de un cónclave, pero no podemos contar todavía la razón por la que no vinimos, porque va a ser sorpresa. Sí, estuvimos produciendo algo, no vamos a decir qué. y la gente dijo que estábamos en una especie de rosca interna. Sí, de conflictos internos. De conflictos erróneos. internos. Conflictos que no existen. No, Este no grupo existen. Tiene su diferencia ese grupo, se discuten, se ponen sobre la mesa, cosa que necesitamos urgentemente en general. Bueno, no importa. No nos Poner la metemos mesa. Necesitamos. Sí, re. Pero bueno, acá estamos. Bueno, y te voy a hacer la pregunta inaugural de este programa, que es ¿qué leíste y por qué? Mirá, Dipa, leí un poema del querido Rosenkopf, poeta uruguayo. Sí. Que Nunca invitado. Un gran poeta, nunca invitado, un gran poeta, escritor, que militaba en los años 70 en las diferentes, y era parte de una guerrilla, los Tupamaros, y que en la dictadura del 73, que arrancó en Uruguay, estuvo preso. Y en una entrevista, te lo leo para que veas de dónde saco el poema, le preguntan qué sucede con la noción del tiempo en el encierro, porque estuvo 10 años preso en una celda muy pequeña, y él dice, ese era uno de los problemas, más que el tiempo, la incertidumbre, porque uno no sabía cuándo se terminaba
ese tiempo que nos había tocado, un tiempo en el que escalabas minutos, escalabas horas, escalabas días, escalabas meses, años y no se modificaba nada. Era trepar descalzo al Himalaya. En una oportunidad logramos abrir una ventanita que es una de las cosas tangibles que nos ayudó mucho cuando reinventamos el Morse, porque para poder comunicarse con quienes estaban al lado en su celda, reinventaron un tipo código Morse. Una Navidad en Santa Clara del Mar, séptimo caballería, yo sabía que el ñato estaba ahí por los gritos y las puteadas. Él estaba a un costado y en la otra punta Pepe. Con el ñato redescubrimos Morse y estuvimos 10 años a golpes de nudillo en el muro. La primera vez, así se comunicaban de una celda a la otra. La primera vez fue en el Navidad del 73 y la primera palabra que nos pasamos fue felicidades. Así nos fuimos contando todo. En una de esas me cuenta que estaba por cumplir años. Al otro día le escribí un poema a golpes de nudillo. Y el poema dice: y si este fuera mi último poema, insumiso, triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero, que fue el poema con el que abrimos el programa. Y ahí Rosenkopf cuenta: el ñato y Pepe estaban desesperados. Que eso hay que escribirlo. Otra vuelta nos preguntamos que ese Morse, que cuál era nuestra función en ese momento. La respuesta fue unánime: resistir. Esa era nuestra tarea. Y lo traje porque ese poema se lo pasa al ñato y se lo pasa a Pepe, que es Pepe Mujica. Y ayer nos enteramos de su fallecimiento. Y me parecía que era un buen poema y una buena anécdota para traer. Con respecto a esto, ¿no? Primero a cómo se sostiene la voz, a pesar de las condiciones más difíciles, cómo se fueron comunicando en esos años a través de nudillos, golpes de nudillos a la pared, y ese poema, ¿no? Que le llega a Pepe Mujica y que él dice, hay que escribirlo, ¿no? Y cómo resistían. Entonces me parecía muy bueno traerlo. Y después traje un poema muy cortito también de Rosenkopf que dice: la noche está oscura y mi corazón tirita, solo me sostiene esta esperanza, puedo. ¿No? Que también me parece que tiene que ver con esa resistencia y con la esperanza de poder, ¿no? Que sí. Creo que es algo que seguramente atravesó toda su vida a Pepe Mujica, porque no lo vimos bajar los brazos en ningún momento y seguir insistiendo. De hecho, cuando se retira de la posibilidad de ser electo partidariamente, él dice: no me retiro de la política, me retiro de la posibilidad de que me elijan como parte del Frente Amplio, digamos. Pero digo, ahí también es como una continuidad de la militancia, y se retira justamente por la enfermedad. Tenía un cáncer, él decide retirarse por una cuestión de salud, pero dice: no me voy a retirar igual de la política, y estuvo un montón de tiempo conviviendo con la enfermedad y sosteniendo su actividad de militancia política, con 80 y pico de años, murió ayer a los 89, digamos. Para mí, junto con Lula, Evo, Néstor, para mí van a ser Hugo Chávez, van a ser grandes referentes de una esperanza política latinoamericana que tuvimos en algún momento, digamos. Y el Pepe creo que tenía y guardó todo el tiempo esa esperanza de que haya una unión latinoamericana mucho más grande. De hecho, en algún momento escuché que él en una entrevista decía: a mí lo único que me faltó es que cuando tuvimos ese gran boom de las izquierdas latinoamericanas, las mezquindades de cada país hubiesen sido dejadas de lado y podamos habernos unido de otra manera, digamos. Que igual se hicieron un montón de cosas, porque creo que se avanzó un montón, digamos. Pero él seguía sosteniendo que él seguramente sabía más las internas que las que podemos saber nosotros, digamos. Por algo decía algo de no decía las mezquindades, pero decía como los egoísmos de cada país, como una cosa así, ¿no? Esos tironeos de, bueno, a mí igual me conviene esto o no me conviene lo otro, termina haciendo que eso no crezca, y para él fue una gran pérdida. Y me parece que también ahí había una militancia constante de él de seguir sosteniendo esa esperanza de posibilidad de unión latinoamericana, que creo que la tenemos todos, digamos, por lo menos todos los que pensamos de una manera. Sí, creo que también estaba tratando de quizás poner sobre la mesa qué cosas no tenemos, qué errores quizás no tenemos que cometer más adelante cuando tengamos la posibilidad de esa unión nuevamente. Exacto. Incluso recién hablábamos de que Uruguay sí logró una continuidad en esa
mirada, o en esos líderes, que no fueron tan líderes, sino que bueno, se va pasando de uno a otro y eso se sostiene, que quizás en otros países no se logró. Y después recién hablábamos de que, y ahora lo traigo de esta manera, pero digo que hablábamos un poco de cómo se habla de su austeridad, de su mirada humilde con respecto a ciertas cuestiones, y me parece que ahí lo que también hacía muy pedagógicamente es poner en cuestión un poco el capitalismo, ¿no? Sí, bueno, totalmente. no necesito más cosas, esto es lo que necesito, que necesito el tiempo, no todo el tiempo hablaba del tiempo y la vida, digamos, que la vida era mucho más importante que obtener objetos, que gastar el tiempo para obtener objetos que no tenían ningún sentido, digamos, sí. La vida, la amistad, ponía en juego como un montón de cosas, que es verdad que hay algo... Que hay algo de eso que siempre hablamos, digamos, esta cosa de generar espacios de comunión, de unión, de unidad, de construcción colectiva, que los vamos perdiendo a causa de la explotación laboral a la que nos lleva todo el tiempo el capitalismo para consumir, vaya a saber qué cosas, como un celular, esto, lo otro, digamos, que creemos que son también necesarias para establecer una comunicación que se nos escapa todo el tiempo, digamos. Y en realidad esa construcción colectiva, decir la otra vez cuando estábamos haciendo esta producción en conjunto, por la cual suspendimos el programa, hablábamos un poco de cómo necesitamos volver a espacios, por ejemplo, de lectura gratuito. Hablábamos con uno de los poetas con los que nos encontramos, de construir espacios de lectura donde, nada, simplemente nos juntemos a leer y a tomar un vino por construir eso. Pero todo el tiempo eso parece que es un deseo que se nos escapa porque el laburo y la explotación laboral a la que estamos sometidos todo el tiempo no nos lo permite, ¿no? Y ahí me parece que el Pepe Mujica lo ponía todo el tiempo sobre la mesa. ¿Qué te estás perdiendo por un objeto más? Exacto. Y eso es un cuestionamiento claro del capitalismo, digamos. Después cada uno lo lleva y lo vive como puede. Ojalá todos lo pudiéramos vivir de la manera que lo vivió el Pepe, decir yo tengo mi rechito y estoy bien, pero algunos ni siquiera tienen el rechito, digamos, exactamente, ¿no? sí. Pero digo, ojalá todos lo pudiéramos vivir de esa manera, decir, che, yo con esto estoy bien. Total. Así que si querés decir algo sobre Pepe Mujica o querés invitarnos a que nos juntemos a leer poesía de manera gratuita, nos podés mandar un mensaje a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, o nos dejás un mensajito ahí en el chat de YouTube, ahora que estamos en vivo. O si después escuchás este programa, también escribís ahí a Gestos Erróneos. Recuerden que este año estamos pidiendo que si quieren colaborar con el programa para bancar este espacio, para bancar esta radio, para bancar el Centro Cultural Arte y Parte, donde funciona Radio Magma, nos pueden hacer un aporte a elariagesto.erróneos. Lo agradeceríamos un montón, pues nos ayuda a pagar el espacio, a que este lugar exista, así que nos viene muy bien. Es un aporte pequeño, lo que no te cueste nada en tu sueldo, y si no podés... Sí, 1.000 pesos, lo que sea, digamos, 1.000 pesos es menos que un alfajor. Exacto. Así que eso, lo que se pueda. Y no si no podés... No te comes las Don Satur y... Exacto, digo, es como muy... Y si no haces eso, pasale este programa a alguien. Exacto. Tráselo a alguien, decirle escuchá esto, recomendalo, decirle a un montón de gente que lo escuche. Y si no, otra manera de comunicarse con nosotros a través de una carta. Sí, una carta. Una carta, porque sentarte a escribir te devuelve y te aleja de este sistema de consumo en el que estamos metidos. Y una carta puede ser, de alguna manera, la construcción de tu propio ranchito, donde explorar tus posibilidades para explayarte, para vivir, para construir con el otro, para pensar en un otro y para pensarte a vos mismo al mismo tiempo, porque pensar en un otro es de alguna manera construirte a vos mismo. Así que escribí esa carta, mandala a Irigoyen 882 al Centro Cultural Arte y Parte para el programa radial Gestos Erróneos. Y bueno, esperaremos esas cartas. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. La cordillera tiene esperanza de que aborde oro en buscando el que me corresponde por lo mucho que vivo a ultranza, porque fuera del áureo todo es nada,
mojonerías, y si hallo plomo o cobre, se los dejo a ustedes, ya que ávido busco el que les dije y lo demás es basura. Que abundo en salidas a alcores es lo que se sabe de mí, que tengo amor a las monumentales montañas y que los cóndores son mis guías. Pero también advierto que de rascar el cuarcífero voy perdiendo las uñas. A veces deambulo, falto de bastimento, zorro de piedra en piedra metido en hambruna. Mas va a llegar el día, inexorablemente, en que se me quite el hambre. O será mi destino perseguir con denuedo un metal que relumbra cada vez más lejano, o seré como el humo que tiene la porfía de buscar hacia arriba y perderse en el viento. Jorge, olé, olé. No puede ser este tipo. No, una maravilla. Bueno, Una maravilla. dejemos de Habría que pasar varios poemas seguidos también. Habría que pasar solo poemas y Sí. no tendríamos que hablar nosotros. Sí. Bueno, acabamos de escuchar al señor Jorge Leónidas Escudero, poeta sanjuanino, que ha sido uno de los primeros invitados de este programa. No sé, el capítulo 2. El capítulo 2 de Gestos Erróneos fue. Y hoy estamos en el 121. Lo volvemos a abordar 119 programas después. Jorge Leónidas Escudero, que yo en ese momento no lo conocía, y el DIPA dijo, hay que abordar a este tipo. Y dijo, miren este documental, lean estos poemas, y fue una cosa impresionante haber descubierto a este tipo. Te vuela la cabeza. Vos encima tenés un libro firmado por él. Tengo un libro firmado por él. Y claro, lo que pasó es, lo iba a presentar a Buenos Aires él, me acuerdo en una cosa de Adriana Hidalgo, en una de las librerías de Adriana Hidalgo, creo que era, editorial de Adriana Hidalgo, no, una librería, la librería Hernández. En la librería Hernández lo iba a presentar ahí y el tipo al final nunca no fue, ya tenía 90 años. Se murió en el 2016. Sí, con 95. Sí. Ya tenía 89, 90 años por ahí, no me acuerdo, tenía varios años ya. Y bueno, nunca fue, pero sí estaba el ejemplar firmado y tengo el ejemplar firmado. Firmó nada más que los primeros 100 ejemplares y logré acceder a esos 100. Uno de los 100. Uno de los 100. Una cosa... dice el número, el número de ejemplar, no sé, el 25, ponele, no sé, más. Hay que decir que Jorge Leónidas Escudero, además de poeta, era buscador de oro. Sí. Y era oficinista. Para mí hay algo ahí de que me pasa con Escudero, que esta cosa del escritor que tiene otro oficio, que se jubila en otro oficio, que él no se jubila como escritor, digo, no es que hace grandes aportes a su jubilación como escritor monotributista o lo que sea, digamos, confirmando grandes contratos. Sí, accede a una beca de esas que te dan por vida, sí. Él empieza estudiando agronomía. Deja de estudiar agronomía para dedicarse a la búsqueda de oro. Es como una cosa hermosa. Y dice, bueno, y se va a las tierras de San Juan, es un poeta sanjuanino. Por eso también esa especie de acento y ese lenguaje muy de su terruño, de su tierra natal, de sus vivencias. Y se va a buscar oro. Esto que decías vos, se va a los cerros a buscar oro. Bueno, es un poco de lo que habla el poema, ¿no? Estas uñas gastadas. Sí, dice, en el poema que escuchábamos cuando abrió el bloque decía algo como, la cordillera tiene esperanza, ¿no? Sí. Y ahí una cosa que me parece que es importante es la comparación que hace constantemente entre la búsqueda de oro y la búsqueda de la palabra, y la palabra justa, la palabra exacta. ¿No? Como que todo el tiempo está buscando. Parece que eso es algo esencial en la obra de Escudero. Dice, la cordillera tiene esperanza. Y después incluso habla de, bueno, estoy metido en la hambruna, ¿no? En el tema, bueno, si encuentro, buenísimo, y si no encuentro, bueno, sigo en esto, ¿no? Y en un momento dice, bueno, quizás eso me lo saque, y si no, seguiré buscando y seré como el humo que tiene la porfía de buscar hacia arriba y perderse en el viento. Sí, hermoso. Es extraordinario. Me parece que una de las primeras cosas que podríamos decir de por qué leer a Escudero es porque tiene un lenguaje muy, eso, vos decías de su tierra, de su pueblo. También juega todo el tiempo con que
en el poema las palabras estén construidas como se dicen, ¿no? Exacto. Esto lo charlábamos también en aquel programa. Me acuerdo que vos nos recomendaste, y recomendamos de nuevo, que miren el documental Oro en estas piedras. Oro en estas piedras, y está escrito Nestas, ¿no? Oro en estas piedras. Y que eso me parece también zarpado, ¿no? El jugar todo el tiempo con el lenguaje. Y que cuando vos empezás a leer algo de su poesía, empieza a aparecer una cuestión muy biográfica también, ¿no? Él buscando oro, él en el bar, ¿no? El bar también es un espacio que aparece en su poesía, las historias o lo que sucede en el bar, y las reflexiones en torno a eso. Incluso me acuerdo que en el documental había un poema muy hermoso que le lee a la hermana, que se lo lee con la hermana ahí presente. Lindo. Y el poema es maravilloso porque te deja en claro, encima ver que están los dos ahí juntos, te deja muy en claro lo zarpado del vínculo que tienen entre ellos dos. Le pone un peso tremendo a ese vínculo. Entonces digo, me parece que esas son algunas de las cosas. Por ejemplo, si te gusta escribir y estás buscando que aparezca tu lenguaje cotidiano o tu forma de hablar en la poesía, leer a Escudero ayuda mucho a eso, ¿no? A juntar las palabras, a que suenen como se dicen. Bueno, hay algo del sonido de las palabras que es muy lindo también en Escudero, porque esa conjunción que hace y esa construcción sonora del habla cotidiana suena muy linda, lo escuchamos a él, pero también cuando uno lo lee también, incluso a veces confunde, decir ¿qué es esta unión de palabras que hace acá? Incluso va más allá del sonido que a veces nos puede parecer simpático de la voz de alguien de otra provincia, ¿no? Sí, que a veces nos llama la atención por exótico, pero acá pasa otra cosa, ¿no? Hay una musicalidad muy, muy bella, muy linda, y me parece que eso también es una razón para acercarse a la poesía y tiene algo ahí de una poesía muy reflexiva que para mí también es propia de subir a los cerros sanjuaninos en soledad, a buscar oro. Él también apostaba mucho, iba mucho al casino. Digo, había algo de construir esa idea de futuro alrededor del ingreso de un dinero que venga o del oro o de la apuesta. Y después ese mismo personaje Escudero en un bar reflexionando con sus amigos, digamos. Esta reflexión de qué hay en la vida, qué es lo que busco cuando voy a buscar oro, si busco el oro o busco otra cosa en realidad, qué es lo que busco cuando voy al casino, busco eso o busco otra cosa, qué es lo que busco cuando voy al bar. Siempre hay una búsqueda constante y esa reflexión constante, lenta, tranquila, observadora del interior propio y del exterior, de lo que se ve de la cordillera o de lo que le pasa a él internamente, está muy bien construida, digamos. Hay algo de la construcción que él hace donde uno puede ver a ese personaje. Vos decías hoy algo también fuera del aire de esto de... Hay algo biográfico, ¿no? Sí, y también esas reflexiones, antes que nos vayamos a lo biográfico, esas reflexiones están lejos de un poeta letrado, de un tipo que leyó, que se formó, que leyó un montón de libros, sino que esas reflexiones filosóficas vienen de las vivencias, ¿no? De la búsqueda del oro, del casino, de la familia, de los bares, ¿no? Aparece una filosofía desde otro lado, ¿no? De esas vivencias. Total. Esto un poco de cómo él va construyendo un personaje propio, que no sabe, es muy probable que no sea él, porque él igual termina, no escribe sobre su vivencia como, o escribe muy poco, tal vez podemos encontrar algo sobre su vivencia como empleado administrativo, digamos. Claro, sí construye ese personaje biográfico alrededor de determinadas cuestiones que lo llevan a una reflexión sobre la vida, ¿no? Sobre la vida, sobre su vida, sobre la vida de los demás, sobre, esto que hablábamos hoy también, haciendo una unión con lo del Pepe Mujica, sobre qué es lo que esperamos de la vida, digamos. Me acuerdo siempre, a mí, el primer poema que leí de Escudero es el de El tiempo y la viña, digamos. Que él está mirando, reflexionando sobre el tiempo mientras mira la sequía, que es el agua esa que corre para regar los viñedos, ¿no? Y en un momento, dice, y el patrón en un momento corta ese agua y ahí
se termina esa reflexión, se termina el tiempo como se termina esa reflexión sobre el tiempo, digamos. Es muy lindo, digamos, cómo hay algo de lo cotidiano que irrumpe esa reflexión que ese personaje está teniendo sobre el tiempo, digamos. Algo de lo cotidiano, del trabajo también, del mundo del trabajo. El mundo del trabajo es esto, yo estoy trabajando, estoy reflexionando sobre esto y el patrón me corta el agua y me corta mi inspiración, mi reflexión, mi esto, pero está ahí, digamos. Es muy hermoso. Hay el audio que escuchamos cuando abrió el bloque y el audio que vamos a escuchar al final, Gaby los encontró como en un pequeño video que pasa en 1994 donde se lo puede ver a él buscando oro y cómo está con esa tipo ollita, ¿viste? Que van pasando el agua hasta ver si queda. Eso es maravilloso. Después se lo ve tomando un café en un barcito, en las sillitas de ese tipo de verano que están sentados en la puerta. Es muy lindo el video. Búsquenlo, está ahí, es fácil de encontrar. Pero también Gaby encontró un momento en un programa de televisión donde Tom Lupo, el gran Tom Lupo, psicoanalista, conductor de radio y demás, habla un poco de Leónidas Escudero y trajimos ese fragmento. Sino que en el interior del país hay grandes poetas que por no haber nacido acá no son conocidos. Bustracio Ortiz en La Pampa, Leónidas Escudero, que tiene 92 años y sigue escribiendo en San Juan, y él escribe como se habla, digamos, pero es un filósofo. Me atreví a pedirle a la producción que me imprima un poema de él. ¿Te animás a que te lea un poema de él? Por supuesto. Fíjense como un... Dijiste el nombre, repetido. Leónidas Escudero, de San Juan. Ya están anotando, de San Juan, para que se metan en internet. Tiene un poema que se llama La Medicina, en vez de medicina, porque él escribe como se habla en la zona. Miren qué poema. Dice: les diré que por mujer que me desposeyó de ella, quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja. O como naranjas de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego, cambie de costumbres, póngase una tela metálica en el pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto. Pero asegura a los intrusos que es buena medicina visitar países lejanos. Bien, pero ¿a dónde he de ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? Hermoso. Me vuelvo loco. Cuando dice lo de ponerse una malla metálica para que no se te incrusten mariposas en el pecho, es buenísimo. Y después me parece muy bueno que dice, vienen los intrusos y recomiendan que ir a conocer países lejanos, ¿no? Sí. Y pienso la idea de intruso en el bar, ¿no? Que a veces vos estás sentado en un lugar, estás hablando con tus amigos, amigas, y de repente viene alguien, se sienta y empieza a decir cosas, ¿no? Andate de acá, ¿quién sos? ¿Por qué me decís eso? Y encima le dice... Andá a conocer países lejanos. Sí. Me encanta la idea de intruso, ¿no? Viene a imponer y ella va eso. a llegar siempre, digamos. También es muy lindo ese final donde te das cuenta que va a llegar siempre, ya no por más que... Para castigarme porque la quiero. Porque la quiero, hermoso, boludo, qué lindo. Bueno, yo le digo viejo porque todas las imágenes... Porque lo conocimos viejo. Que lo conocemos viejo, entonces el viejo Escudero me cae muy vecina, ¿no? Sí. Y es ahí cuando hablábamos de lo... De escribir como se dice. Y una cosa más, que ahí lo dice Tom Lupo, que no son conocidos. Escudero no sea tan conocido lo que es. Está entre los no diría mejores, pero entre los más. Sí. Sin lugar a dudas. Y no lo ves, no es algo que aparezca, no se lo nombra cuando decimos, bueno, los poetas o las poetas argentinas. Y no aparece tanto Escudero, o está en lugares muy periféricos. Sí. Y creo que tiene que ver con ese porteñocentrismo. Hubo reconocimientos más cerca del final de su vida. Lo último que digo sobre eso es que hablamos del canon, ¿no? Del canon literario, que está en el centro de la escritura de los escritores o escritoras argentinas, y leí una nota donde hablaban de que el canon es como un sistema de exclusiones, ¿no? Excluye cosas y deja cosas en el centro. Bueno, un poco creo que Leónidas Escudero ha sido parte de esas exclusiones, ¿no? Total. Bueno, yo me acordaba ahí con esto que decías, es que esa poesía, creo que es poesía completa,
porque no era reunida, ya creo que se llama Poesía Completa, el día de su presentación, etcétera. Estaban a punto de darle el Premio Nacional de Poesía y finalmente no se lo dan. Y se armó una discusión, me acuerdo que en el mundo literario se armó una fuerte discusión de por qué no se lo dieron a Escudero, que al final nunca se lo dieron, si yo no recuerdo mal, nunca se lo dieron, que se lo deberían haber dado a él y sin embargo otra vez vuelve a quedar afuera de esa elección dentro de los grandes poetas nacionales. El libro de Escudero, tal vez con el tiempo aparezcan más poemas de él, pero es un libro como, no sé, yo de los libros más grandes de poetas que tengo, que es, junto con el de Juan L. Ortiz. Un ladrillo. Sí, total, es un libro muy grueso, no sé, junto con Vélez sobre poetas, de poesía completa de poetas, ¿no? Pero digo, es verdad que es un poeta que ha quedado bastante excluido. San Juan es una ciudad muy chica en la Argentina, mucho más literario del porteñocentrismo que Santa Fe, digamos. Sí, total. Y ahí una cosa más que quería decir sobre el oro y la búsqueda y recomendar algo que es, él habla en una entrevista de comprender, ¿no? Que a veces le aparece la comprensión, ¿no? A veces como que él dice a veces que es un tipo que no entiende, entonces habla de la comprensión cada tanto y que son como relámpagos que van y vienen. Y después habla de que en esa libertad de estar buscando oro, de buscar la riqueza y de andar a la deriva, ¿no? Y que esa búsqueda se transforma un poco en libertad. Y lo contrastaba un poco con un documental que se llama Toman un saco con tierra y suben una escalera muy alta y arriba revisan ese saco. Y tiene una cosa muy particular, es que ninguna de las personas que está ahí es un esclavo, porque no es que lo llevan, sino que están ahí por en la bolsa y suben para encontrar a ver si ahí tienen oro, dependiendo qué bolsa les tocó, si hay oro o no. Entonces ahí la idea de estoy yendo yo a buscar ese oro y a someterme a esa situación. Que para Leónidas Escudero era la libertad, eso, para él, ¿no? Sí. Porque podríamos hablar, bueno, estas personas son esclavos, y para él era la libertad al mismo tiempo, ¿no? Hay como una cosa muy particular en esa búsqueda de la suerte, ¿no? Porque también aparece el casino ahí. No aparece el azar. Reivindicando la esclavitud como algo de libertad, ¿no? Porque si no sería como... No, aparece el azar, aparece la suerte, aparece la posibilidad de decir, bueno, acá... me salvo económicamente y me dedico a lo que realmente quiero, me dedico a ir al bar con los amigos y a escribir poesía, ponele. Pero también, para mí, hay algo de la montaña. Y él, Escudero, habla mucho de la montaña. Y también hay algo de la montaña de decir, bueno, es mi excusa también para ir a la montaña, ¿no? De alguna manera. Pero en eso del que va a buscar el saco, ¿no? Y se somete a esa situación, lo veo muy actual. Perdón que me vaya de Escudero, pero lo veo muy actual. Voy a ir ahí, me voy a someter a las condiciones que sean para encontrar algo que me salve. ¿No? Sí. Que me salve, siempre estuvo, ¿no? El de, bueno, voy a encontrar algo que me salve, ¿no? El oro, la suerte, en el casino. De alguna manera creo que está, digamos, no ronda. Yo en algún momento jugaba a la lotería, creo que a todos nos pasa decir, ay, qué lindo ganarse. Creo que a los 14 años ya empezaba a decir, qué lindo ganarse la lotería y ya está, ¿viste? Uno quiere despejarse de la posibilidad de, por lo menos para mí ya tempranamente tenemos la conciencia de que se nos va a explotar mucho. Y de que nos van a explotar mucho y uno quiere correrse y tratar de salvarse de esa situación, de tener que trabajar toda la vida para un otro y tratar de sostener una vida simplemente dándole su fuerza de trabajo a otra persona. Me parece que tempranamente ya lo sabemos y todos queremos salvarnos de esa situación. La montaña también, y en un momento dice, en la montaña sentimos la comunicación con el todo. Y él le contesta con un poema. Y el poema dice, aquí estoy contestando tu carta, muchacho, donde me dices que lea tus poemas y opine. Y sí, veo que andás buscando ver si decís la palabra única, esa que a veces te parece está ahí nomás y cuando vas a agarrarla se te escapa. Leeré tus versos con fatiga porque estoy en edad de descansar y no voy a decirte mi parecer más que, sí, joven, que mi experiencia vale. Yo también busco la palabra única y ando a los tropezones por agarrarla. Así que andamos en la misma búsqueda. Y el que cree que sabe, no sabe. Más que saber va a quién sabe dónde. Total. Me encanta la sinceridad también. Vos creés que yo sé,
como estoy Sí. buscando yo. Total. Y el que cree que sabe a dónde está yendo o que está buscando, no sabe a dónde. Y el A son un montón Total. de A, ¿no? Me parece zarpada esa Sí. idea, ¿no? De estoy buscando todo el tiempo y que haya sido tan sincero con el consejo. Estás haciendo lo mismo que yo y lo vas a tener que seguir Sí. haciendo porque estamos buscando la palabra justa, ¿no? Sí, La palabra- total. La palabra certera. Eh. No, me parece ahí como... Porque creo que tenemos que ir cerrando. Lean Escudero. Sí. Léanlo, búsquenlo, métanse en su vida, métanse en su poesía. Es impresionante. Yo sé que a veces lo decimos un poco con todos los poetas, pero este tipo era muy zarpado y creo que queda en un montón de nosotros reivindicarlo y ponerlo. Si existe ese canon que existe, meterlo ahí a la fuerza y que entre en ese lugar central, ¿no? Sí, por suerte hoy está mucho más reconocido. La mayoría de sus, digamos, su poesía completa y la mayoría de sus libros fueron publicados por Ediciones en Danza. En su momento, Ediciones en Danza tenía una revista que llamaba La Danza del Ratón, que después se transformó en lo que fue Ediciones en Danza, que es una de las grandes editoriales de poesía de la Argentina. Y ahí publica sus primeros poemas. Quien era el director de la revista y fue director de la editorial, dice acá, hay algo, y encuentra a Escudero y la verdad que Escudero se transforma en uno de los grandes poetas de la Argentina. Ahí estaba viendo, ganó en algún momento el segundo Premio Nacional de Poesía, nunca ganó el Premio Nacional de Poesía. Bien. Bueno, esto fue nuestra mirada, nuestras ganas de hablar de Escudero, y nos vamos a ir de este bloque escuchándolo nuevamente. El tiempo cabe el triunfo. Voy a salirme de este oscuro pozo. Para que anden los sueños bastan solo salame y pan, los vicios, el pico minero y cuantimeno mejor. Debo ahora dejar estos lugares porque aquí desfallezco, me atristo. El alma se me evade a los cerros buscando vivir. Adiós. La montaña. Pienso en tu sexo. Simplificado, el corazón. Pienso en tu sexo. Antes del lijar maduro del día. Palpo el botón de dicha. Está en sazón. Y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo. Surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, oh du mod neutre. Y cuando mi pasión se elevará, viéndote actuar. Somos superiores en lo moral y además somos superiores en los estéticos. Nunca un blanquito me enseñó de belleza. Gestos erróneos. Sí, nunca un blanquito me enseñó de belleza. Y llegamos al último bloque de Gestos Erróneos, el que hacemos muy rápido y que voy a arrancar preguntándole a Facundo Andrés Roberto Di Paola, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema de César Vallejo, gran poeta peruano que hemos abordado acá en otro momento y que me encanta. Y lo leí porque un poco necesitaba esta ruptura loca del lenguaje que tenía César Vallejo en un primer momento, esta cosa más vanguardista, más rupturista que tuvo en un primer momento. Luego también empieza otra cuestión, una segunda parte de Vallejo, un Vallejo más militante, digamos, que vamos a encontrar un Vallejo muy, muy combativo, muy revolucionario, muy de apoyo a la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Pero esta primera parte me parece súper interesante porque juega. Y me parece que también necesitaba que reivindiquemos un poco en el programa el juego con las palabras, el juego con la poesía como una cuestión más descontracturada. Si bien el poema puede decir un montón de cosas, me pasa también un montón a veces con Girondo, digamos, cuando yo empecé a leer a Girondo, digo, ay, qué bien, un chabón que
se divierta con las palabras, se divierta con la poesía, que explore la sexualidad con la poesía. Hay algo ahí también entre lo sexual. Juega también acá la última palabra, dice odumodneurse, que es estruendo mudo, digamos. Claro, está el último verso lo invierte, lo da vuelta y junta las palabras. Y entonces arma una palabra nueva con este último verso que es estruendo mudo. Me parece que hay ahí un lugar de exploración que también al que debemos volver, me parece, de alguna manera, a jugar y a decir, che, loco, estoy explorando también. A mí me cuesta horrores hacer eso, boludo. Bien, pero no importa. No importa. Lo entiendo, pero a mí no sé lo que me cuesta. Te juro que lo intento. Sé que a vos capaz que te puede llegar a salir, pero vos porque tenés más una cosa del juego con las palabras y con la improvisación y con el jugar y con el construir. A mí me cuesta. Pero sí, debe ser por mis estructuras. Así puede como ser. Yo muchas veces escribo así sin pensar y veo que sale, digo como que me interesa. No sé si me sale bien, no me interesa tampoco. Pero eso es otra discusión. Pero sí me interesa el juego. No estamos discutiendo si el resultado está bueno o está malo, sino si jugar. Sí me interesa el juego, claro, sí me interesa el juego con las palabras. Y me parece que la poesía también debe volver un poco a esta cosa lúdica que puede permitirse y que también está bueno, digamos. Bien. Bueno, por eso lo trajiste, así que vamos a seguir con este programa. Más allá de... Bueno, tenemos saludos. Sí, vamos a saludar primero que nada a un gran mentor de este programa, un mecenas, podríamos llamarlo. Mecenas seguro. Un mecenas de este programa que es nuestro queridísimo Néstor Di Paola, que se encuentra por los pagos de Santiago del Estero. Ahí también... hablando de este... Claro, está en Santiago del Estero. De este lugar, de este interior que a veces se mira poco desde el porteñocentismo. Y dice, enviamos un saludo a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 29, ya que nació ya por 1996. Como ya sabés, esta editorial tandilense registrada en la Cámara Argentina del Libro está enteramente a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, corrección de estilo y demás, siempre con la consigna Libros para ser libre. Para contactarte con Ediciones del Chapalefú, tenés que escribir a nestordipaola@gmail.com. Bien. Y a modo de obsequio... a ver el obsequio, me encanta el obsequio. A modo de obsequio, la maravillosa legión de radioescuchas de Gestos Erróneos se complace presentar el fragmento literario seleccionado para hoy. Cuentan que un mozo pampa, gigante y fuerte como su raza, inmóvil te adoraba desde lo alto con toda el alma. En las sierras pintadas con verdes tiernos, con agua clara, nació el amor un día entre Amaiqué y el indio Pampa. Pero la paz serrana se hizo pedazos, como la escarcha cuando aquellos soldados se la llevaron antes del alba. Fragmentos de la canción Historia del Cerro Centinela de Carlos Luis Mansilla, cantautor tandilense. Me encanta. Hermoso. Me encanta, un poema sobre el Centinela. Bueno, y le vamos a mandar un saludo al, por ahora, único saludo que llegó al programa, que es a Mateo, que está pintando un centro cultural en Calamuchita mientras nos escucha, así que le mandamos un gran abrazo. Y si anda gente ahí por el centro cultural, también les mandamos un abrazo acá desde Tandil. Y otro saludo a Marcos, que hoy decía que estaba con gripe, así que voy a aprovechar desde su lugar porteño. Iba a aprovechar a escuchar este otro poeta no porteño que era Escudero, así que estaba muy contento de poder escucharnos en vivo. Me lo dijo antes de empezar el programa. Y tenemos una invitación antes de terminar el programa, es que este domingo 18 de mayo acá en el Club Ferro se va a estar llevando adelante el Festival Late, un festival que impulsan diferentes cooperativas culturales de Tandil. Primer festival cooperativo de nuestra ciudad, podríamos decir. Exactamente. Impulsado todo por cooperativas culturales. Entre las que está la cooperativa cultural Mínimo Vital y Móvil, de quienes los tres integrantes de este programa formamos parte. Así que queremos invitarles. Va a haber obras de teatro, se va a llevar adelante Sucedió en la Vía, obra de teatro en la que actúa el querido Facundo Di Paola. Exacto. Esas dos obras de teatro, porque después hay una más. Sí, Los Susurros de Guaira, de la cooperativa Recoparte, y Sucedió en la Vía, que es nuestra, que es de Mínimo Vital y Móvil.
Y Las Sucedió en la funciones- vida es una obra de Raúl Echegaray, un autor tandilense también, así que al que queremos mucho. Las 2 obras de teatro están agotados los espacios, pero después de las 2 obras de teatro empieza la música en el playón, ahí como en el gimnasio Del Club Ferro. del Club Ferro, donde va a estar tocando la Bandurria, que es una banda de música Sí. infantil, Sedientos Surfistas, para escuchar un poquito de música surf, y Rey Garufa, para escuchar unos buenos covers de Los Redondos. Así que si se quieren acercar... es Gratis. No, un alimento no perecedero. Lo único que necesitamos es que lleven un alimento no perecedero que se va a repartir en comedores de Tandil. Y vamos a estar ahí presentando, no sé si decimos todo, pero vamos a estar repartiendo una pequeña producción poética que generamos. La que estuvimos trabajando. La que estuvimos trabajando, por eso no vinimos el miércoles pasado. Exacto. Así que si se quieren acercar, nos buscan a Los Erróneos y nosotros vamos a estar repartiendo esa producción poética. Así se llevan unos poemas y alguna cosita más. Así que bueno, nos vemos ahí el domingo a partir de las 16 las obras de teatro que ya están agotadas, pero a partir de más o menos las 18 empieza la música, así que nos cruzamos por ahí. Inviten a gente, hagan correr la voz y que se sume más gente. Podemos tomar una cervecita con la gente, vamos a estar charlando con la gente, aprovechando ahí un momento ameno, un domingo que va a estar lindo después de las lluvias del jueves, viernes y sábado. Exactamente, así que nos vemos ahí y bueno, esto fue Gestos Erróneos, que fue llevado adelante por el querido Facundo y Paola. Que empezó trastabillando, pero terminó bastante Terminó bien, ¿no? arriba muy bien. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica y selección musical el querido Gabriel César. Y esto fue Gestos Erróneos.